Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Vamos a continuar con el segundo video sobre el periodo preoperatorio. En el video anterior habíamos caracterizado y ubicado a este periodo, lo habíamos diferenciado en relación a el periodo sensorio-motriz. Habíamos dicho que en el niño había un salto cualitativo en donde pasaba del plano de la acción al plano del pensamiento y que tenía que volver a construir todo lo que construyó en el plano de la acción en el plano del pensamiento. Y esto se iba a dar en el inicio del periodo operatorio, en donde el niño iba a partir de un egocentrismo hacia la descentración, que la va a lograr recién en el periodo operatorio a partir de los 7 u 8 años, y que así como el estadio sensorio-motriz, que allí lo divide en 6 estadios, el periodo sensorio-motriz lo divide en 6 estadios, el periodo preconceptual lo va a dividir en dos niveles, pensamiento preconceptual y pensamiento intuitivo. Y que al inicio de el periodo preoperatorio va a ubicar la función semiótica o función simbólica, que es la capacidad que el niño adquiere gracias al pensamiento de representarse los objetos o las cosas. ¿A partir de qué se van a representar los objetos? A partir de significantes, va a decir Piaget. Estos significantes pueden ser de dos tipos, signos o símbolos. ¿Sí? El significante es algo que está separado de la cosa, que representa la cosa, pero que se diferencia de la cosa que representa. El signo es el lenguaje y se caracteriza por ser, son las palabras, ¿sí? Se caracteriza por ser arbitrario y convencional, va a decir Piaget. Arbitrario, ¿por qué? Porque esto se llama pizarrón, ¿sí? No se llama bicicleta, ¿sí? Y el nombre es totalmente arbitrario. Y es arbitrario y convencional porque hay una convención de que todos entendemos que pizarrón significa esto, ¿sí? Si yo, o silla significa silla, si yo le digo alcanzarme una silla, no me van a alcanzar una mesa, ¿sí? Hay una convención de que todos entendemos que el significado de determinados objetos es el mismo para todos, ¿sí? Entonces es arbitrario y convencional. El lenguaje es, o las palabras, son significantes que están bien diferenciados de la cosa que representa. O sea, en la palabra pizarrón no hay nada que a mí me haga pensar que es un pizarrón. Si ustedes nunca vieron un pizarrón y yo les digo miren el pizarrón, no van a saber para dónde mirar porque la palabra pizarrón no le da ningún indicio de el objeto que representa. Es bien diferenciado el significante. Otro significante, por medio del cual el niño va a representar la realidad, es el uso de símbolos. Que a diferencia del signo, que es la palabra, que es arbitrario y convencional, el símbolo es una invención del sujeto, es una invención individual. ¿Sí? Después se puede hacer un simbolismo colectivo, se puede compartir ese simbolismo, pero en principio el niño lo puede inventar, ¿sí? Es una invención del niño. Por ejemplo, si el niño agarra una caja, puede usar esa caja para que represente un auto y jugar a que es un auto, ¿sí? O sea, sobre un objeto el niño simboliza otro objeto, ¿sí? O la misma caja puede jugar a que es la cuna de el osito de peluche, ¿sí? Piaget va a decir, al principio, para el niño le va a ser mucho más fácil utilizar símbolos que utilizar signos, ¿sí? El signo, o sea, o el lenguaje, es la herramienta de adaptación que el ser humano tiene por antonomasia, ¿sí? Gracias, o sea, nosotros gracias al lenguaje o a la comunicación o al uso de signos podemos articular nuestras acciones con las acciones de los demás. Gracias al lenguaje podemos hacer lazo social con otros, armar grupabilidad, y es lo que a nosotros nos ha permitido evolucionar como especie, ¿sí? O sea, en nuestros ancestros, en un momento en donde dijeron, che, ¿por qué no nos juntamos y cazamos un mamut lanudo y comemos todo y nos abrigamos? Se lo pudieron hacer a partir de que se pudieron comunicar y hacer lazo social, y es lo que nos ha permitido a nosotros poder sobrevivir y evolucionar, ¿sí? Contrariamente a cualquier idea de individualismo o meritocracia que se tenga. Pero bueno, volviendo al tema, entonces al niño le va a ser más difícil, digamos, utilizar al principio el lenguaje y va a recurrir más al uso de símbolos. Y esto se va a ver mucho en lo que es el juego simbólico, ¿sí? Por eso es importante que el niño juegue, porque a partir del juego el niño va asimilando la realidad, va interpretando la realidad en función de una asimilación egocéntrica, ¿sí? Medio
después lo vamos a ver cuando veamos juegos, es una asimilación deformante de la realidad, porque la asimila en función de su propia perspectiva, de su propio punto de vista y su propio deseo. Pero a lo que voy, que al niño, digamos, en principio va a utilizar más el uso de símbolos que el lenguaje. Va a ir a la par, ¿sí? A medida que vaya adquiriendo el lenguaje, pero para poder entender la realidad y expresarse lo va a hacer a partir del símbolo. Por ejemplo, no sé, a un niño que le toca por control médico que lo vacunen, ¿sí? Entonces los padres hablan con el niño y le dicen, no, te vamos a ir a vacunar, vamos a ir a lo del doctor, le explican todo, el niño va chocho, va contento hasta que pasa la realidad. Sale el médico con una jeringa, no te va a doler, pinchazo, y el niño llorando, los padres calmándolo, ¿no? Al niño le explicaron qué iba a pasar, qué iba a suceder, pero no tenía forma de entender hasta que le pasó eso. ¿Y cómo lo va a significar el niño? Y seguramente con símbolos. Va a armar una escena de juego en donde va a agarrar un muñeco, le va a poner vacuna a todo, va a hacer que el muñeco llore, entonces él lo va a abrazar, no lloré, como hicieron los padres con él, ¿sí? El uso de símbolos es lo que más tiene a mano para poder entender o significar la realidad, en contraposición a el uso de signos. Por ejemplo, no sé si le ha pasado a ustedes, a mí me pasa bastante seguido, que cuando se les rompe algo en la casa y uno va a la ferretería, cuando uno va a la ferretería es como que entras no sé, a la dimensión desconocida, ¿no? En la ferretería hay un montón de objetos en donde uno no sabe los nombres de esos objetos, algunos y tampoco sabe un poco para qué sirven eso, o las funciones. Puede intuir que bueno, un objeto sirve para una cosa, pero no sabe muy bien a dónde entra, no sabe el nombre de las cosas. Entonces va al ferretero y le dice, mira, se me rompió el cosito que va abajo de la pileta, pero que tiene una forma así y que va enroscado, que es de plástico, y empieza. Ahí el ferretero lo empieza a mirar, digamos, como diciendo, ¿para qué puso una ferretería? Y empieza una especie de adivinanza en donde uno le empieza a explicar y por ahí el ferretero dice, ah, no, es el codo, vos necesitas un codo. Y uno pone como el semblante, sí, sabía, sí, tráeme el codo. Y viene el ferretero con el codo y uno lo mira y dice, no, esto no es. Y empieza otra vez la adivinanza y uno se empieza a repetir ya lo que dijo porque no tiene más palabras, no sabe cómo explicar lo que quiere, hasta que se ilumina el ferretero y dice, ah, no, un sifón. Y ya a esta altura uno no sabe si le va a traer una soda o qué, digamos, si viene el ferretero con el sifón, que es un artefacto, y uno dice, ah, sí, era eso. Bueno, para el niño el preoperatorio es como estar en la ferretería, digamos, ¿no? Piensen que uno, de repente, la realidad, los objetos de la realidad tienen nombre y uno tiene que aprender esos nombres y esos nombres son arbitrarios y tienen un nombre y una función y un significado, digamos, entonces uno tiene que empezar a manejar eso y por eso, le decía, al principio el niño va a utilizar mucho más símbolos que signos. Piaget va a decir, hay 5 conductas en donde se puede ver el uso de signos y símbolos. Una es en el juego simbólico, que ya lo dije, en donde el niño utiliza símbolos. Otra es en la imitación diferida. La imitación diferida es cuando el niño imita un modelo en ausencia del modelo. ¿Sí? En el periodo sensoriomotriz había imitación, pero era en acto. Si uno se pone frente al bebé y dice, qué linda manito que tengo yo, y el bebé repite. Pero cuando uno deja de hacerlo, el niño deja de imitar. Con la capacidad del pensamiento y de evocar, el niño ya puede imitar en ausencia del modelo. Entonces, por ejemplo, no sé, esto también se ve mucho en el juego simbólico, no sé, el papá o la mamá del niño toca la guitarra, entonces el niño tal vez va a agarrar, no sé, un palo de escoba y va a imitar que es la mamá que está tocando la guitarra, ¿sí? Y lo va a escenificar, ¿sí? Entonces, esa es otra de las conductas donde aparece la función semiótica. Habíamos dicho el juego simbólico, la imitación diferida, el lenguaje es otra conducta en donde aparece el uso de la función simbólica, el uso de significantes, el dibujo y la imagen mental. Entonces, resumiendo, ¿no? Función semiótica aparece en el periodo preoperatorio y la capacidad del niño de representar cosas u objetos a partir de significantes. Estos significantes pueden ser de dos tipos, el signo y el símbolo, con la diferencia que dije anteriormente. Y Piaget va a diferenciar el signo del símbolo de lo que son el índice y la señal.
¿sí? Que vendría a ser lo correlativo a el signo del símbolo en el periodo sensorio-motriz. ¿Sí? En el periodo sensorio-motriz no tenemos función semiótica, el niño no utiliza significantes, no utiliza ni signo ni símbolo, pero sí hay índices y señales. ¿Qué son los índices y las señales? No son significantes que están separados de las cosas y diferenciados de las cosas. Por ejemplo, un índice es una parte del objeto. ¿Sí? Por ejemplo, el niño ve que el osito quedó debajo de la almohada, pero se ve una parte del oso y esa parte es un índice del oso, ¿sí? Es una parte del objeto que indica el objeto. O por ejemplo, uno ve humo y es índice de que hay fuego. Y otra es la señal, que la señal es como el condicionamiento clásico de Pavlov, ¿sí? Se recuerdan que cuando una señal neutra, como era la campana, que no provocaba nada por condicionamiento, después queda asociada a la alimentación, entonces el perro sentía la campana y salivaba. Bueno, en el sensorio motriz también va a haber señales que son indicadores de que algún acontecimiento va a pasar. Por ejemplo, el niño le ponen el babero y es una señal de que está por comer. O preparan el baño, le sacan la ropa y es una señal de que lo van a bañar. Entonces Piaget diferencia índice y señal de signo y símbolo, ubicando el índice y la señal no dentro de la función semiótica, sino dentro del sensorio motriz, que en donde no hay pensamiento y por ende no hay función semiótica. Bien, también Piaget, además de ubicar la función semiótica y el uso de significantes, va a, como les decía anteriormente, el periodo preoperatorio lo va a dividir en dos niveles, el pensamiento preconceptual y el pensamiento intuitivo. Preconceptual, pensamiento preconceptual. ¿Por qué le dicen pensamiento preconceptual? Porque el niño utiliza preconceptos. Es muy sencillo. ¿Y qué dice Piaget del preconcepto? ¿Cómo lo define? Primero vamos a enunciarlo como define y después vamos a tratar de entenderlo. Un preconcepto, va a decir Piaget, es las primeras nociones que el niño liga a los signos verbales. Está a mitad de camino entre la generalidad y los elementos de la clase o del concepto. Y está determinado por un ejemplar tipo. Eso va a decir de lo que es un preconcepto. Entonces volvamos. Va a decir, son las primeras nociones que el niño liga a los signos verbales, que generalmente al principio van a ser muy rudimentarios, van a ser como onomatopeyas, ¿sí? El niño al perro le va a decir guau guau, al gato le va a decir miau miau y al caballo le va a decir ico ico. Después, cuando maneje o adquiera más el lenguaje, al perro le va a decir perro, al gato le va a decir gato, ¿sí? Pero es como el niño va ligando y significando a partir de unir ciertos esquemas, que son los preconceptos, son esquemas simbólicos, a ciertos objetos, ¿sí? O sea, el esquema simbólico, el preconcepto es un esquema simbólico en donde el niño va a asimilar objetos. Entonces, ese esquema simbólico, preconcepto, se va a llamar perro, y donde ve un perro va a decir, bueno, esto es un perro. Al principio no van a estar diferenciados y capaz que dentro del preconcepto de perro el niño va a ver un caballo y va a decir es un perro porque tiene 4 patas y se parece a un caballo, ¿sí? Y Piaget va a decir está a mitad de camino entre la generalidad y los miembros del grupo, ¿sí? Para entender esto hay que explicar lo que es un concepto. Si acá ubicamos preconcepto en el periodo preoperatorio, los conceptos los vamos a ubicar en el periodo operatorio, ¿sí? Para que yo pueda para que el niño pueda manejar conceptos, necesita primero tener cierto grado de abstracción y más manejo del uso de signos o del lenguaje, y también saber clasificar, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo en un concepto, por ejemplo, tengo el concepto de perro, ¿sí? Entonces el concepto de perro lo voy a tener dentro de una clase o dentro de una generalidad que son los animales, ¿sí? Dentro del conjunto de animales que es infinito va a entrar el perro, ¿sí? Pero a su vez yo puedo también decir, bueno, los animales pueden ser mamíferos, ¿sí? O no mamíferos, ¿sí? Entonces dentro del concepto general, de la clase general, puedo tener subclases, la clase de animales mamíferos y la clase de animales
no mamíferos. El perro estaría dentro de esta subclase. Entonces, yo fíjense que para tener un concepto tengo que tener la noción de clase, también tengo que saber que una subclase puede entrar dentro de una clase, o sea, una clase general se puede dividir en subclases menores, que hay una inclusión jerárquica de una subclase dentro de una clase aún mayor, y que también la clase siempre va a ser menor, o los miembros en extensión va a ser siempre menor al total de la clase. Esto lo vamos a ver bien cuando veamos clasificación, pero en principio para que yo pueda manejar un concepto tengo que saber clasificar. El niño, todavía en el periodo preoperatorio, no tiene la noción no sabe clasificar. Entonces, el concepto implicaría la noción general y los miembros, ¿sí? El niño esto no lo tiene, entonces por eso va a decir, bueno, el preconcepto está a medio camino entre lo que sería la generalidad y los miembros de la clase. Y está ejemplificado por, valga la redundancia, perdón, un ejemplar tipo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el preconcepto que tenga el niño sobre algo va a ser la imagen, ¿sí? Por ejemplo, el preconcepto de padre de un niño es la imagen de su padre. El ejemplar tipo es la imagen de su padre, ¿sí? Y a partir de la imagen de su padre va a crear el preconcepto de padre, ¿sí? No va a tener la noción general de lo que es el padre, ¿sí? Y todos los que entran, los miembros que entran dentro de la clase, ¿sí? Piaget comentaba un ejemplo en donde él sale a caminar con la hija de paseo y creo que Jacqueline era, y Jacqueline, la hija de Piaget, ve a un hombre con pipa y le dice, ah, ahí va un papá. Y Piaget le dice, ¿por qué es un papá? Porque fuma pipa, igual que Piaget, ¿sí? O sea, en su preconcepto de padre, era la imagen del padre y todo aquel que se asemeje, digamos, a esa imagen o a ese preconcepto, entraría dentro de ese esquema o dentro del preconcepto de padre, ¿sí? No sé si se entendió. Por eso Piaget va a decir, estos preconceptos son las primeras nociones que el niño liga a los primeros signos verbales o a las primeras palabras, están a mitad de camino entre la generalidad y la particularidad del concepto y están dominadas por un ejemplar tipo. Y tenemos que el niño, en este periodo preconceptual, el modo de pensamiento que va a tener es transductivo o pensamiento por analogía, ¿sí? ¿Qué es el pensamiento transductivo o el pensamiento analógico? El niño, gracias a este pensamiento, va a poder enlazar preconceptos. O sea, el niño se representa la realidad a partir de preconceptos y relaciona los preconceptos. ¿Cómo lo va a relacionar? Por analogía, por comparación, por pensamiento transductivo, ¿sí? Y esto le va a dar ciertas particularidades al pensamiento infantil de este momento. Por ejemplo, no sé, a un niño se le puede preguntar, bueno, ¿por qué está lloviendo? Y el niño puede decir, y porque las nubes están llorando. Ahí, digamos, se está haciendo un pensamiento analógico, transductivo. Bueno, él llora, digamos, y las gotas se parecen a las lágrimas, entonces alguien debe estar llorando. Bueno, las nubes están llorando. O como le decía en el ejemplo anterior en el video, bueno, ¿por qué el sol no sale de noche? Porque el sol duerme a la noche, ¿sí? O sea, yo duermo a la noche, el sol duerme a la noche y bueno, y la luna debe dormir de día y por eso sale de noche, ¿sí? Fíjense que el niño, digamos, la forma de razonar no es una forma deductiva, ni tampoco es una forma inductiva, sino que el niño lo que hace es compara lo particular con lo particular, lo general con lo general, ¿sí? Y gracias a este pensamiento transductivo, ¿sí? El pensamiento infantil en este momento va a tener ciertas características, va a ser un pensamiento animista, ¿sí? Vamos a poner animismo acá, ¿sí? O también va a tener un pensamiento artificialista, ¿sí? ¿Qué es el animismo? Es cuando el niño dota de vida a objetos inanimados. Esto, bueno, el sol sale de día porque duerme a la noche, las nubes lloran, ¿sí? Son objetos inanimados, pero que el niño, por analogía o por traducción, lo dota de vida, pensamiento animista. O el pensamiento artificialista, en donde va a pensar de que todas las cosas son fabricadas por los hombres, ¿sí? Las montañas, las nubes. Bien,
Y después tendríamos lo que es el pensamiento intuitivo. Pero para caracterizar el pensamiento intuitivo, lo que voy a hacer, o que me parece más fácil para entenderlo, es relacionarlo con el periodo operatorio, ¿sí? Así que cuando veamos operatorio, vamos a terminar de caracterizar el pensamiento intuitivo. Lo que podemos decir, sí, es que a diferencia del pensamiento preconceptual y por una cuestión lógica y coherente, si con lo que plantea Piaget, va a ser un pensamiento que va a estar menos egocentrado en el plano del pensamiento, pero todavía no va a estar descentrado del todo, ¿sí? Porque, como decimos, bueno, se va a lograr la descentración cuando ingrese en el periodo operatorio. Bueno, hasta acá el final de este video. Ya saben, si les gusta el video, suscríbanse, pónganle like o dislike, hagan comentarios. También para saber si se entendió, o sea, es bastante abstracto y complejo y para poder explicarlo sin un feedback esto, pero bueno, si no se entendió algo, por favor pónganlo en los comentarios como para poder retomarlo y desarrollarlo un poco más ampliamente. Muchas gracias.